No sé si ya se ve completa. Ya, perfecto. Sí, Ok, amigo. vale, muchas gracias. Empezamos entonces con el siguiente tema que va a ser cáncer de endometrio. Dame un minutito, aguanta, no, no vayas a empezar. Un minutito, un minutito. Ujú. Bueno, ¿ya me escuchan? Bueno, Sí, de acuerdo. perfecto. Perdón, es que está, Sí, ok. no, no tengo internet, entonces me estoy conectando de mi celular. Por si ven que ahorita me desconecto o algo, no es mala onda, sino aquí están, la luz se fue, no tengo wifi, entonces del celular, entonces quería preparar todo para ya tener listo. Perfecto, pues empecemos. Sí, entonces continuamos con cáncer de endometrio y de acuerdo a las guías de práctica clínica dice que es una neoplasia glandular maligna que se origina en la capa interna, es decir, en esta ocasión va a ser en el endometrio del cuerpo uterino. Y la mayoría de los cánceres de endometrio son adenocarcinomas, que posteriormente vamos a ir checando que lo conforman en aproximadamente un 80%. Ujú. Epidemiología, es la neoplasia ginecológica más común en Estados Unidos y es la segunda neoplasia ginecológica a nivel mundial y es la tercera causa de cáncer ginecológico en México. Algo muy importante es que la tasa de sobrevida para 5 años, para las etapas tempranas, es de hasta un 80-90%. Es decir, estos pacientitos pues van a tener un buen pronóstico. Muy bien, se va a presentar en mujeres después de los 50 años, con un pico en los 70 años. La etiología como tal es desconocida, sin embargo, hay factores de riesgo que van a predisponer a que se genere un cáncer de endometrio. Muy bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Primero, en relación a la paridad, la infertilidad o nuliparidad parece poseer un mayor riesgo de padecer cáncer de endometrio, seguido del ciclo menstrual, en donde aquí lo involucrado va a ser la menarquía precoz y la menopausia tardía y los ciclos anovulatorios. Estos, a su vez, van a aumentar la incidencia. Posterior a la obesidad, las mujeres obesas van a convertir los andrógenos a estrona en la grasa periférica. Esta estrona, aunque es menos potente que el estradiol, sigue siendo un estrógeno y como tal va a estimular el endometrio, aumentando el riesgo relativo de padecer cáncer de endometrio a medida que la masa corporal aumenta. Y en la menopausia, bueno, en la posmenopausia es frecuente el aumento relativo de la producción de esta estrona, y especialmente en aquellas mujeres obesas. También se ha visto que la diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la dieta rica en grasas también han sido considerados como factores de riesgo por sí solas. También van a existir factores hormonales como los estrógenos aislados que van a ser administrados sin gestágenos durante largos periodos. Se ha visto que posiblemente induce la aparición de este cáncer de endometrio. Hay un medicamento que se llama tamoxifeno, que se administra como tratamiento complementario en pacientes con cáncer de mama. También parece aumentar esta incidencia de cáncer de endometrio. Este medicamento, pues básicamente actúa como antiestrógeno en la mama, sin embargo, actúa como acción estrogénica en el endometrio y favorece la hiperplasia. También se ha visto que existen también enfermedades ováricas que
tienen mayor riesgo al cáncer de endometrio cuando existen tumores de células de la granulosa y de la teca. Aquí no puse, pero también encontré que existen factores protectores, por ejemplo, los anticonceptivos orales combinadas, que no son secuenciales e incluso por corto tiempo parece tener un efecto protector. También encontré que el tabaquismo disminuye los niveles de estrógenos, con una disminución del estímulo pues, endometrial, lo que parece también disminuir la frecuencia de este cáncer de endometrio. Y después vamos a tener dos tipos histológicos, el tipo 1 y el tipo 2. Aquí de manera muy general el tipo 1 es el que va a tener mejor pronóstico y el tipo 2 no. El tipo 1 va a ser un adenocarcinoma de tipo endometroide que va a ser hormonodependiente y va a ser desarrollado por la secuencia desde una hiperplasia hasta llegar al carcinoma. Y aquí, muy importante, es de que se relaciona con la exposición de estrógenos. Y en general, este tipo de histológico tipo 1 va a presentar buen pronóstico en general y va a ser de lenta evolución, a diferencia del tipo 2, que aquí se van a tratar de tumores de alto grado, que histológicamente van a corresponder a carcinomas de tipo seroso y de células claras, y es más frecuente en la posmenopausia. Aquí, a diferencia del anterior, no va a tener relación a la exposición de estrógenos. La evolución va a ser más agresiva y es de peor pronóstico que el tipo 1, ya que suele diagnosticarse en estadios más avanzados. Aquí, en la siguiente diapositiva, les puse una tabla donde podemos diferenciar el tipo 1 del tipo 2. Como les dije, del tipo 1 es de tipo endometroide mucinoso, es más frecuente en un 80-90%, a diferencia del tipo 2, que es de seroso a células claras, de un 10-20%. El tipo 1 va a estar asociada a exposición a estrógenos y el tipo 2 no. El tipo 1 va a tener un origen de hiperplasia endometrial hasta convertirse en un carcinoma y el tipo 2 no. Esta va a ser asociada, o puede iniciarse en endometrios atróficos. Tipo 1 va a tener un predominio de bajo grado y el tipo 2 va a ser de alto grado, por lo que va a ser o va a tener una evolución más agresiva que el tipo 1. El tipo 1 va a responder adecuadamente a la hormonoterapia y el tipo 2 básicamente a la quimioterapia. Y el tipo 1, algo muy importante, es de que va a ser bien diferenciado y el tratamiento quirúrgico va a ser de elección. El tipo 2 es poco diferenciado. También el tipo 1 presenta ausencia sobre la expresión sobre ER2-Neu y el tipo 2 no, sí tiene esa sobreexpresión. Y el tipo 1 presenta mutación en el PTEN y el tipo 2 es ausencia de mutación en PTEN y ausencia de sobreexpresión en P53, por lo que el tipo 2 tiene sobreexpresión de este P53. Y bien, a ver, dejen, a ver si puedo correr esto, porque no veo la imagen. Estadificación de este cáncer de endometrio lo vamos a ver en 4 estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4. Aquí el estadio 4, que va a ser el escenario más grave, porque este tumor se va a diseminar tanto que va a afectar a los órganos vecinos, incluso a órganos que van a estar un poquito más alejados y que no tienen una relación tan directa con el aparato reproductor femenino. El estadio 1, por ejemplo, va a ser un tumor que únicamente va a estar confinado al cuerpo uterino, es decir, que no pasa del útero como tal. La vamos a clasificar en 1A y 1B. El 1A no va a tener invasión del miometrio o va a tener una invasión menor del 50%. Sin embargo, el 1B, como lo pueden ver ahí, va a tener una invasión de mayor o igual al 50% del miometrio. El tipo estadio 2, como lo pueden ver en la siguiente imagen, va a ser un tumor que va a invadir el estroma cervical, pero no se extiende más allá del útero. Es decir, todavía está este cáncer en el útero. El estadio 3 va a haber una extensión local y o regional del tumor. Aquí la vamos a clasificar en 3 tipos también, estadio 3A, 3B y 3C. El estadio 3A va a ser un tumor que afecta a la serosa uterina en los anejos. El estadio 3B va a ser una extensión, pero ya hasta la vagina y sus parámetros. El estadio C va a generar metástasis a los ganglios ya pélvicos y paraórticos. Y aquí vamos a ver que tenemos de 2 tipos también, el 3C1 y el 3C2. El 3C1 vamos a tener ganglios pélvicos ya positivos y el 3C2 vamos a tener ganglios paraórticos positivos con o sin ganglios pélvicos positivos. Y por último, y el más agresivo, va a ser el estadio ya 4,
Que aquí como tal el tratamiento quirúrgico pues no va a ser tan, tan de elección porque pues ya afectó desafortunadamente a varios órganos vecinos, como por ejemplo la vejiga y la mucosa rectal, o puede afectar o generar una metástasis a distancia. Aquí vamos a tener de dos tipos, el tipo 4A y el tipo 4B. El 4A va a tener una invasión a la vejiga y a la mucosa rectal, y el tipo 4B va a tener una metástasis a distancia, incluyendo metástasis intraabdominales y ganglios inguinales, como lo pueden ver en esta imagen. Y si no lo aprecian muy bien, pues vamos a ver la siguiente imagen. Aquí está el estadio 3B, que pues desafortunadamente ya no solamente afecta al útero, sino afecta a todas las partes vecinas, y el estadio 4 pues ya afecta, por ejemplo, aquí a la vejiga, al colon, al intestino y a otros órganos que no están directamente relacionados con el aparato reproductor femenino. Y bien, el cáncer de endometrio es una neoplasia como tal que produce síntomas aún en estadios más precoces, siendo el síntoma más común el sangrado uterino anormal, perdón. Aquí lo vamos a tener de tres tipos. Va a ser un sangrado uterino anormal en pacientes con factores de riesgo que les mencioné anteriormente, un sangrado uterino normal en pacientes con terapia estrogénica sin oposición o hormonoterapia con tamoxifeno, que como lo vimos también puede generar este cáncer de endometrio. Y algo muy importante y considerado como el primer signo característico de este cáncer de endometrio, que va a ser un sangrado uterino normal en la posmenopausia. Y vamos a tener que un 1 a 5% de estas mujeres van a ser asintomáticas. A ver, la siguiente. Muy bien. ¿Cómo vamos a diagnosticar esta patología? Aparte de la clínica, el diagnóstico definitivo va a ser a través del estudio histopatológico de la biopsia endometrial. Aquí, la cual puede realizarse por diversos métodos. La primera es una biopsia endometrial ambulatoria. Esta se va a realizar a través de una cánula de Pipel, considerada como el primer procedimiento diagnóstico. Después tenemos el legrado uterino fraccionado, que puede ser endometrial o endocervical. Y por último, la histeroscopía, la cual debe ser considerada o realizada bajo el personal especializado. Y bien, la detección del carcinoma endometrial es mayor en la posmenopausia que en comparación con la premenopausia, mostrando que, por ejemplo, en la biopsia endometrial a través de la cánula de Pipel, una buena detección siendo en el 99.6% en las pacientes posmenopáusicas y 91% en las pacientes premenopáusicas. Y en los casos en los que sea imposible realizar la biopsia de endometrio de tipo ambulatoria, deberá realizarse el legrado biopsia bajo anestesia en quirófano o por el último que es histeroscopía. Y aquellos casos en los que no pueda realizarse la biopsia endometrial por una estenosis de tipo cervical, suele ser indicada la realización de histerectomía total abdominal con estudio transoperatorio de útero para el diagnóstico y también para la extensión del tumor. Y por otro, ¿cómo se llama? Ecografía endovaginal va a ser la primera exploración complementaria a realizar en el estudio de una hemorragia uterina anormal, ya sea en pacientes tanto premenopáusicas como pacientes posmenopáusicas. Esta va a ser a su debido alta capacidad diagnóstica para detectar engrosamientos significativos del útero. De acuerdo a los estudios de gabinete, como la tomografía axial computarizada, la resonancia magnética, la urografía excretora, la citoscopia o la rectosigmoidoscopía, estas reservan para pacientes con sospecha clínica, pero ya de enfermedad extrauterina. Entonces, aquí el diagnóstico definitivo va a ser histopatológico por medio de biopsia. Muy bien. Perdón. Antes se me fue el último, que es el marcador tumoral K125. Esta se va a solicitar solo en casos de sospechar cáncer de endometrio con extensión extrauterina, como la de gabinete, y servirá para también monitorizar a la respuesta clínica. Sin embargo, el marcador puede elevarse falsamente con patologías que no tienen nada que ver con las neoplasias. Por eso no es definitivo. En relación al tratamiento, el tratamiento para este cáncer de endometrio fundamental va a ser el quirúrgico,
Se puede realizar tanto por vía laparoscópica o vía laparatómica. Ambos abordajes deben incluir tanto lavado peritoneal, exploración de la cavidad abdominal, histerectomía total, zampingo o ferectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y paraórtica. Y si recuerdan, teníamos dos tipos de estirpes, tipo 1 y el tipo 2. Y en caso del estirpe de células claras o cerosas, papilar o indiferenciado, que es el más agresivo que vimos, se deben además realizar omentectomía, perdón, y toma de biopsia peritoneal y cúpula diafragmática por la extensión de ese tumor. Y bien, también es posible la radioterapia como tratamiento adyuvante a la cirugía o también como alternativa en aquellos casos en los que no es factible el tratamiento quirúrgico. Se puede administrar radioterapia tanto externa como braquiterapia y será una indicación de radioterapia adyuvante, además de la estadificación clínica en aquellos pacientes con edad mayor a 60 años, presencia de infiltración vascular o infiltración linfática o un tamaño tumoral mayor a 20 milímetros y la afectación de un tercio inferior del útero. Siguiendo con la quimioterapia, esta se va a dar en enfermedades ya avanzadas y metastásicas, perdón, sí, hormonoterapia, perdón, se va a dar en enfermedades avanzadas o metastásicas y el tratamiento de las recidivas no rescatables con los otros tratamientos. Y aquí los fármacos más frecuentes van a ser el acetato de medorixprogesterona o acetato de megestrol. Y la quimioterapia se va a dar en pacientes con alto riesgo de recidiva y enfermedad metastásica. La siguiente. Muy bien. Aquí, de acuerdo al estadio, se va a dar como tal el tratamiento, donde vemos que el estadio 1 va a ser el de bajo riesgo y aquí el tratamiento quirúrgico bajo riesgo no va a requerir tratamiento adyuvante y en este grupo, pues como va a haber ausencia de invasión tanto linfovascular, se puede omitir la realización de linfadenectomía dada a la infrecuente afectación ganglionar. Sin embargo, en el riesgo intermedio, se puede utilizar la radioterapia pélvica adyuvante tras el tratamiento quirúrgico. Esto para el estadio 1. Espérenme. Ahora, el estadio 2 se tiene que realizar una histerectomía radical, una salpingo o ferectomía bilateral, linfadenectomía pélvica y para aórtica seguida de radioterapia adyuvante. Para el estadio 3, puede realizarse una cirugía o puede ser quirúrgica si es posible. También se va a complementar con radioterapia externa o braquiterapia asociada a quimioterapia adyuvante. Y en el estadio 4, que es el peor de los escenarios, ya se va a requerir una radioterapia, una quimioterapia y una hormonoterapia. Y aquí pueden ver en la imagen, por ejemplo, en el estadio 3 de cómo es la invasión y se requiere una cirugía si es posible, si no, pues únicamente la radioterapia y quimioterapia. Y aquí, por ejemplo, en el estadio 4, pues ya únicamente radioterapia, quimioterapia y hormonoterapia. Y algo muy importante de un artículo que leí que decía que para el cáncer de endometrio, se debe sospechar en todas aquellas mujeres con sangrado postmenopáusico hasta demostrar lo contrario. Y bien, vigilancia y seguimiento va a ser en que va a existir un riesgo de recurrencia global en un 13% dentro de los primeros 3 años, por lo que se va a requerir una consulta cada 3 a 6 meses durante los primeros 2 años, una consulta cada 6 meses hasta llegar al tercer año y hasta completar los 5 años de vigilancia, siendo anual a partir del 5.º año. Se va a requerir una citología vaginal cada 6 meses por 2 años y después de manera anual, una radiografía de tórax anual y la determinación de K125. Bueno, este marcador tumoral que también vimos que puede ser inespecífico, al menos en esta patología, porque puede elevarse en situaciones no neoplásicas. Y
Aquí está la bibliografía. Como tal, es un tema cortito. Venían las cosas muy puntuales y pues lo saqué de las guías de práctica clínica y del manual CTO. Y creo que sería todo. Bueno, así es. Bueno, más que un tema corto, pues es muy concreto el cáncer de endometrio, a diferencia de cáncer de ovario, como lo vamos a ver, o a diferencia de cáncer de mama, que es un poquito más amplio, ¿ok? Y afortunadamente cáncer de endometrio, como también son cosas muy puntuales. Se dice que, ¿alguna pregunta antes de dar el resumen? No, doctor. Bueno, déjenme. Bueno, se dice que el cáncer de endometrio es de los cánceres femeninos, es el más benigno, ¿ok? ¿Por qué? Porque es de los pocos cánceres que a un inicio temprano da manifestaciones clínicas. La manifestación clínica, recuerden que siempre hemos comentado que cáncer de mama es silencioso y hay que estar haciendo el screening, ¿ok? Cáncer de cervix, pues hay que hacer el Papa Nicolau y todo, ¿no? Para el diagnóstico. En cáncer de endometrio no hay como tal un screening, un tamizaje que se debe de hacer como para descartar algún tipo para descartar cáncer de endometrio. No hay como tal un tamizaje, es decir, vamos a hacer, se supone que en el Papa Nicolau, ok, al nosotros tomar la parte endocervical, podemos tener diagnóstico como tal de un cáncer de endometrio, en teoría, porque tomamos células del canal endocervical, pero repito el nombre, endocervical. ¿Ok? Entonces, no como tal, no nos da nos pudiera llegar a dar un diagnóstico como tal, pero no es, la finalidad no es buscar cáncer de endometrio, o sea, esa no es su finalidad. Podemos, sí, sí, se puede llegar, pueden caer algunas células ahí, se sospecha que puede haber un cáncer de endometrio, ¿ok? Pero en conclusión, no hay un tamizaje dirigido exclusivamente al cáncer de endometrio. Sin embargo, gracias a Dios, el cáncer de endometrio nos da una manifestación clínica que es el sangrado. Lo primero que nos va a dar es el sangrado uterino anormal. Siempre, siempre sospechen en cáncer de endometrio en paciente posmenopáusica con sangrado. Una paciente que ya tuvo su menopausia y que, como vimos en el tema anterior, menopausia es ausencia de la menstruación y ya lleva 3, 4 años en la menopausia, es decir, ya tuvo su menopausia y empieza a sangrar, siempre, siempre sospechen cáncer de endometrio. De hecho, el primer diagnóstico que deben de hacer es cáncer de endometrio hasta no demostrar lo contrario. ¿Ok? Siempre. Eh, si como anécdota les puedo contar, yo en el servicio social, una vez llegó una paciente, ¿ok? Con sangrado posmenopáusico, ¿ok? Que sangraba mucho, ya le habían dado anticonceptivos, ¿ok? El pasante anterior. mm, Yo igual, así como que, ay, pues recordando las clases de ginecología, sí, para el sangrado, anticonceptivos, a lo mejor ya no está ovulando, y como ya está llegando a la menopausia, la clara aquí era perimenopausia, el paciente ya estaba, o sea, ya como que se le habían ido los periodos de la menstruación, y como que regresaba, y como que le iba, pero ya había tenido manifestaciones clínicas de climaterio, ¿no? El bochorno, el insomnio, el bajo líbido, disminución del líbido, etcétera. Y ya le habían dado anticonceptivos, paraba el sangrado un rato, se le dio medroxiprogesterona, el medicamento que comenta su compañero, y si recuerdan, la medroxiprogesterona o los progestágenos hacen que madure mucho el endometrio,
¿ok? Y al madurar mucho ya no crece y la paciente estuvo un buen tiempo así. Entonces llega conmigo y llega por sangrado en el servicio social de médico general, llega por sangrado uterino anormal y pues sangra y lo siguiente es, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues ya le habían dado que el estrógeno, la progesterona, y dije, no, pues, y ya le habían dado para el bochorno, todo, pues bueno, pues vamos, y los familiares muy aprensivos, ¿no? O sea, estaba en un pueblo que era muy súper aprensivo, o sea, prácticamente te linchaban ahí, ¿no? Entonces, yo comento, bueno, pues ya dieron todo, vamos a tomar biopsia del sangrado, como sangraba mucho, ¿ok? Es más, ni hubo necesidad de tomar la biopsia, nada más así, se recolectó, ¿ok? Y lo mandamos a analizar. Y la mandé al pueblo más grande, donde había ginecólogo, yo lo hice por parte del IMSS, y llega y así como llegó, así la detuvieron, ya no supe nada de la paciente, o sea, cuando ya nada más regresó, ya regresó operada la paciente. Ya había llegado con histerectomía y todo. Y los familiares pues ya me comentaron que así como llegó, llegó con el resultado de patología, era un cáncer de endometrio, realizaron histerectomía y se derivó después a onco para continuar con su tratamiento médico. Y yo me quedé así como, pues qué onda, ¿no? Todavía así de pasante. Y efectivamente, el error ahí que tuvimos todo, porque la manifestación clínica no había sido de un mes, 2 meses, ya había sido una manifestación clínica de prácticamente 2 años y meses, porque yo fui, bueno, como 2 años, porque le tocó 3 pasantes. O sea, 3 pasantes pasaron, ¿no? Primero pasó uno, inició el tratamiento hormonal, el que estaba anterior a mí fue el que puso la metroxiprogesterona y todo. Entonces, 3 pasantes en una paciente perimenopáusica, ¿ok? Con sangrado, ¿ok? Y eh, cuánto tiempo pasó. Esas son anécdotas que lamentablemente aprendemos con el error, ¿ok? Y vuelvo a repetir, ustedes en el servicio social, precisamente por eso me enfoco mucho a lo que no es normal, porque muchas veces queremos en el servicio social como hacer todo, ¿no? Como querer hacer de todo porque pues, para eso aprendimos, ¿no? Pero muchas veces hay situaciones que no están dentro todavía de su competencia, ¿no? Pero lo más importante no es si está dentro de mi competencia o no, sino sospechar y derivar, o sea, decir, hasta aquí, esto ya no es normal. Y esa es la clave de cáncer de endometrio. Cuando vean a una paciente en climaterio y peor aún posmenopáusica, con sangrado, así sea el más leve, así sea nada más manchó o tuvo una menstruación normal, pero menstruó, ¿ok? Lo que ustedes deben de diagnosticar es un cáncer de endometrio. Ustedes ponen sangrado uterino anormal, ¿ok? Secundario a probable cáncer de endometrio. Cuando vimos sangrado uterino anormal, recuerden su PANCOIN. Y dentro de los PANCOIN hay que descartar procesos o relacionados con cáncer. Este es uno de ellos. Y la sospecha es eh, toda mujer posmenopáusica en el climaterio, perimenopausia, con sangrado uterino anormal, deben de sospechar cáncer de endometrio. Cáncer. ¿Ok? En qué otros casos en qué otros casos vamos a diagnosticar cáncer de endometrio? En toda paciente que esté en protocolo de sangrado uterino anormal. Si se acuerdan, un ejemplo, puede ser una paciente de 35 años que tiene sangrados anormales, empieza con sangrados anormales. Ustedes recuerden siempre su mnemotecnia, que es PANCOIN. Debo de sospechar en pólipos, adenomiosis, ¿ok? Leiomiomas, malignos, ¿ok? Un cáncer, patología ovárica, ¿ok? Coagulopatías,
¿ok? Ováricas y atrogénicas, ¿ok? Entonces, ¿cómo voy a hacer mi protocolo de estudio? Bueno, primero, pues vamos a hacer, recuerden lo que vimos en la clase, sangrado uterino normal, nuestro ultrasonido, ¿ok? Para ver si hay alguna patología como pólipos, miomas, ¿ok? Debo de ver el endometrio, la paciente debe tener su Papá Nicolau y colposcopía porque así descarto algún proceso maligno, ¿ok? Principalmente a nivel de cervix, ¿ok? Que hago voy a pedir mi perfil hormonal, cómo está la paciente a nivel. ¿Será una poliquistosis ovárica? ¿Será una menopausia precoz? ¿Ok? Por eso necesito también en el perfil hormonal ver si no hay alguna otra alteración endocrinológica que me esté dando esta situación. Como hemos repetido incansablemente, tiroides, ¿no? En este caso se agrega problemas de la prolactina o cualquier otra alteración endocrinológica, ¿ok? Entonces ya vamos haciendo. Y parte del protocolo, cuando todo va saliendo normal, es tomar la biopsia de endometrio. Cuando todos vamos viendo ya tiene Papá Nicolau, ya tiene colposcopía, ultrasonido, ya perfil hormonal, pero no le encuentro la alteración, a esta paciente joven tengo que tomar una biopsia de endometrio. Antes de casarme con un diagnóstico, que recuerden que el más frecuente son alteraciones ováricas, ¿no? Okay, entonces, antes de ya dar tratamiento, antes de proponerle el diumirén, ¿sabe qué? Muy probablemente, pero necesitamos por último tomar la biopsia de endometrio. ¿Ok? Ahí es cuando ya se... O si la paciente ya tiene su fertilidad, ya tuvo sus hijos y la paciente desea histerectomía, antes de histerectomía tenemos que tomar la biopsia de endometrio. ¿Ok? Entonces, así es como llegamos al diagnóstico de un cáncer de endometrio en una paciente, digamos, relativamente joven, porque tiene sangrados uterinos anormales. ¿Ok? Y así se hace el protocolo y no se encuentra ninguna alteración como tal, ¿va? Y en edades mayores, siempre sospeche en una paciente con sangrado posmenopáusico. Como es la primera manifestación clínica que da y no es normal, lo siguiente que se deben de hacer, así como se aborda una paciente con sangrado uterino anormal, en este tipo de pacientes posmenopáusicas o por arriba de los 40 años, o sea, ahí es obligatorio tomar la biopsia, luego de tomar el ultrasonido, antes de que estén pidiendo el perfil hormonal, que sí es válido, pero luego ya deben de proponer biopsia de endometrio. En ese momento deben decir, señora, necesitamos en una de las partes más importantes aquí, es biopsia de endometrio. Si se fijan en una paciente joven, la biopsia de endometrio sí se va a tomar, pero la estamos dejando al último. En este caso se invierte y arriba de 40 años, cualquier sangrado, yo lo primero que debo de tomar es biopsia de endometrio como parte. Y peor aún, si ya es menopáusica, es prácticamente, llegó al consultorio, estoy tomando la biopsia de endometrio. Así. Entonces, como esa es la primera manifestación clínica, la gran mayoría de los pacientes siempre están en estadios tempranos. El tratamiento aquí es quirúrgico, quirúrgico. Posteriormente, dependiendo del estadio, se complementará, a diferencia de otros tipos de cáncer. Aquí prácticamente la gran mayoría llegan a ser quirúrgicos por los estadios tempranos en donde los detectamos. La gran mayoría van a tener un buen pronóstico. ¿Por qué? Lo que comentó su compañero, el tipo histológico. ¿Ok? Afortunadamente, el tipo histológico, el 90% de los casos va a ser como si el de células claras, como había comentado ahí su compañero, afortunadamente es de los menores y es más agresivo. ¿Va? Listo. Si no hay preguntas, para continuar con el cáncer de ovario, que ese sí es un poquito más complejo. Creo que todo bien, Doc. Gracias.
¿Sí ven la presentación? Sí, amigo. Sí, Sí, sí se ve. Sí se ve. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con lo que es el cáncer de ovario. Y ok. Bueno, tenemos en cuanto a su definición, que bueno, en este caso se utiliza para describir los tipos de cáncer que se originan de las células del ovario, de las trompas de falopio o del peritoneo. Bueno, como tal, pues este cáncer de ovario pues surge, como dije, de las células del ovario, de las trompas de falopio, lo que pues va a ocasionar que, pues, que crezca de manera normal y así se multiplique para formar lo que pues va a venir siendo pues el tumor, ¿no? Ok, en cuanto a la epidemiología, bueno, tenemos que constituye la causa de muerte más frecuente por cáncer del aparato genital y en este caso pues es el cuarto tumor ginecológico en frecuencia. También su máxima incidencia tiene lugar entre los 65 y los 80 años. Bueno, tenemos que la probabilidad de que en este caso una mujer a lo largo de su vida tenga cáncer de ovario es de 1 en 55 a 61, lo que pues viene siendo lo de 1,8%. También tenemos que en cuanto al pronóstico de este cáncer, depende de los estadios, así que la supervivencia a los 5 años de que la paciente con la enfermedad localizada es superior bueno, es superior al 80%, a diferencia de lo que va a ser de estadio 3 o 4, que en este caso pues va a descender hasta en un 5 o 20%. También tenemos que casi el 90% de los cánceres de ovario son de origen epitelial. Ok, tenemos factores de riesgo que, bueno, en este caso se habla de una teoría de la ovulación incesante, que, bueno, en este caso, según la cual cada ovulación va a suponer una pequeña cicatriz y por lo tanto, pues esta pequeña cicatriz o agresión en el epitelio, pues va a acabar por generar lo que va a ser una displasia. Por ello, pues también la nuliparidad, pues va a ser un factor predisponente pues, para esta neoplasia. Eh, También juega un papel importante lo que es la historia familiar, por lo que pues los antecedentes y además porque el síndrome pues de cáncer de ovario pues es autosómico dominante. También tenemos como antecedentes de cáncer de endometrio y de mama y el síndrome de Lynch, que bueno, va a estar asociado con el cáncer de colon hereditario, con el cáncer de mama y con el de endometrio y el de ovario. Eh, También tenemos en cuanto a la genética, bueno, en este caso la mutación, en el cáncer va a estar asociado a lo que va a ser el BRCA1 y 2, que bueno, también va a formar una parte de los factores de riesgo. También tenemos factores protectores, que en este caso pues va a ser la multiparidad, en este caso también los anticonceptivos hormonales. Bueno, también se habla de que el síndrome de ovario poliquístico también juega un papel importante. Y también la esterectomía, la esterilización tubárica o la oophorectomía. Ok, en cuanto a la clasificación, bueno, de los tumores, como primero vamos a tener a los tumores epiteliales, que en este caso pues son tumores que pues, van a derivar de lo que es el epitelio celómico, bueno, como vemos aquí en la imagen, pues es toda la capa epitelial, que pues de ahí van a derivar todos los tumores que pues ahorita vamos a ver. Entonces, dentro de este grupo de los epiteliales, tenemos a los tumores serosos, que representan, bueno, en este caso al 60 al 80%, y son generalmente bilaterales. Y, bueno, en este caso se caracterizan por la presencia de pequeños acúmulos cálcicos, que también se le conocen como cuerpos de Samoma, que pues son un caso de buen pronóstico. Y también tenemos que los tumores serosos, pues van a malignizar 3 veces más que en el caso de los mucinosos. También tenemos a los tumores mucinosos que, bueno, representan el 25%,
En este caso, pues la mayoría son benignos y con mayor frecuencia van a ser unilaterales. Son tumores grandes con quistes multiloculados y pues a veces pueden romperse y originar lo que, bueno, va a ser un implante en la cavidad peritoneal. Los siguientes tenemos a los tumores endometriales que representan el 20%. La mayoría son malignos y el 10% se va a asociar con una endometriosis ovárica. El siguiente es de las células claras, que representa el 5%, y igual son tumores malignos, más frecuente en el caso de la endometriosis, y en este caso pues está contraindicada la terapia hormonal sustitutiva, ya que pues el dicho tratamiento puede favorecer pues la proliferación y pues entonces pues el estímulo, por el estímulo estrogénico. Después tenemos a los tumores de Bregner, que representa menor al 1%, y la mayor parte son benignos y se caracterizan porque el componente epitelial es similar a lo que viene siendo el urotelio. Después tenemos a los tumores germinales, que constituyen entre el 20 y el 24% de los tumores. En este caso, pues aparecen en mujeres jóvenes. Y dentro de este grupo, pues tenemos al teratoma quístico benigno, que es el tumor germinal más frecuente, bueno, más frecuente de este grupo, y es benigno y deriva de las células germinales y también puede elevar lo que es la beta-proteína. Después tenemos al disgerminoma, que es típico de igual de mujeres jóvenes y es un tumor maligno más frecuente en este grupo. Este es el tumor maligno más frecuente de este grupo y deriva directamente de lo que es las células germinales. Después tenemos al tumor del seno endodérmico, que es un tumor con alto potencial maligno y produce alfa-proteína. También microscópicamente se observan lo que son los cuerpos de Schiller-Dubart, que son estructuras glomerulares. Después tenemos al carcinoma embrionario, que pues son muy raros, pero producen lo que es la alfa-fetoproteína. Y después tenemos a lo que es el coriocarcinoma, que igual es un tumor maligno, poco frecuente, pero produce la HCG, que en este caso pues va a estimular al estroma ovárico, produciendo pues metrorragias y la pubertad precoz. Después tenemos a los tumores de los cordones sexuales o del estroma, que, bueno, no les enseñé la imagen, que bueno, en este caso pues va a venir aquí como bueno, se observa, que son de los cordones sexuales del estroma, y los otros que vimos pues también que son de células germinales, como se observa pues en la parte superior del lado derecho. Entonces, bueno, dentro de este grupo pues va a constituir el 5% de los tumores de ovario. Son tumores funcionalmente productores de hormonas esteroideas, y dentro de este grupo pues tenemos a los tumores de la granulosa, que se distinguen por regiones llamadas cuerpos de Karl-Etzner. Son tumores productores de estrógenos, provocando pues en este caso igual una clínica de pubertad precoz. Van a producir también hiperplasia endometrial y una alternancia en lo que es la menorrea y la metrorragia. Y pues en este caso, bueno, lo debido de eso, pues facilita que pues, se detecten pronto en el 90% de los casos. Esto en el caso pues que se encuentre en un estadio 1. Después tenemos a los de la teca, que bueno, estos son tumores generalmente benignos y producen igual estrógenos y andrógenos. Los tenemos a los del fibroma, que igual son benignos, derivados del mesénquima, y en este caso pues se asocian a citis en el 40% de los casos, y el 1% está formado por parte del síndrome de Mesh, que pues va a presentar ascitis, hidrotórax y tumor de ovario. El siguiente es el androblastoma, que derivan del estroma ovárico y pueden derivarse de las células de Sertoli y de Leydig, o pueden ser mixtos. Y el 50% pues, va a producir andrógenos, por ello también igual el acné y bueno, la atrofia sexual va a ser secundaria. También tenemos a los glandoblastomas, que en este caso pues son tumores mixtos.
bueno, pues aquí la imagen de la estirpe de donde salen. Y bueno, en cuanto a la clínica, pues lo más frecuente es que sean asintomáticos, por lo que pues en este caso son diagnosticados en fases pues avanzadas. El síntoma inicial más frecuente pues es la distensión abdominal, pues en el 70% de los casos, seguido por un dolor y metrorragia. Y bueno, también tenemos que en fases avanzadas pues producen una sintomatología de síndrome constitucional con anorexia y astenia, una sintomatología digestiva, comprensión urinaria y ascitis. En cuanto al diagnóstico, bueno, tenemos a las técnicas de imagen, que en este caso pues tenemos a la ecografía transvaginal, pues que es la técnica de imagen ideal y de primera línea para el diagnóstico. Y en este caso, pues los signos ecográficos de sospecha de malignidad es que pues presenta un tamaño mayor a 10 centímetros, que exista la coexistencia de áreas sólidas y líquidas en el interior del tumor, que haya bordes mal definidos y la presencia de ascitis. También tenemos la tomografía abdominopélvica, que pues hasta ahora es la técnica de elección para el estudio, en este caso pues de la extensión del cáncer de ovario, especialmente pues en el caso de estadios avanzados, porque pues ya que nos permite pues investigar, ¿no? Las posibilidades de diseminación. Y después tenemos a la resonancia magnética, que igual nos resulta muy precisa para identificar implantes metastásicos intraabdominales. Después tenemos a los marcadores tumorales, igual como el diagnóstico, que bueno, en este caso encontramos al CA125, que es más útil y está elevado en el 70 al 80% de los tumores, sobre todo en este caso en los epiteliales, en los serosos y los disgerminomas. Y bueno, en este caso también en mujeres premenopáusicas es menos sensible, por lo que también se elevan otras patologías, como en este caso pues la endometriosis o ya sea la gestación. El siguiente tenemos al CA19.9 y el antígeno carcinoma embrionario, que en este caso pues es más específico en tumores mucinosos. El siguiente es la alfa-proteína y la HCG, que en este caso pues es para sospecha de tumores de las células germinales. Y también tenemos las hormonas tiroideas, en este caso pues para un tumor del estroma ovárico, y las hormonas sexuales para el tumor para el tumor de la teca y de la granulosa. Ok, en cuanto a la estadificación, pues esta nos va a servir, pues, bueno, esta va a ser siempre postquirúrgica y, ok, y bueno, está dividida en 4 estadios. El primero es limitado a lo que es el ovario. Tenemos al 1A y al 1B, que pues ahí la principal diferencia es que uno va a estar limitado a lo que es el ovario y el otro pues va a ser la afectación pues, de ambos ovarios. El 1C, pues va a haber la afectación de los ambos. La cápsula va a estar rota, el tumor en superficie, aquí pues se va a presentar ascitis. Después tenemos al estadio 2, que en este caso pues es la afectación pélvica, con, bueno, el 2A con la afectación de útero y trompas, el B que pues ya en este caso va a haber una extensión a otros tejidos pélvicos, y el C, igual que la afectación pélvica, va a estar con la cápsula rota, con tumor en la superficie ovárica y va a haber presencia de ascitis. El 3 aquí hay una afectación de uno o dos ovarios y aquí hay unos implantes peritoneales, incluyendo pues en este caso lo que va a ser el epiplón, el intestino delgado, la cápsula hepática, adenopatías inguinales, retroperitoneales, y es la forma más frecuente de esta presentación. Aquí tenemos al A, al B y al C, que pues, como dice, pues el A, pues va a haber una afectación de lo que es el peritoneo abdominal. El B, que hay un implante peritoneal menor a 2 centímetros. El C, que hay implantes peritoneales mayores a 2 centímetros y a los ganglios inguinales o retroperitoneales. Y en el 4, pues en este ya nos habla de que hay una metástasis hepáticas intraperitoneatosas
y derrame pleural con citología positiva. En cuanto al tratamiento, pues el tratamiento consiste en cirugía con doble intención, que en este caso pues va a ser el diagnóstico y la estratificación, y pues tradicionalmente pues se ha realizado mediante cirugía abierta, pero pues actualmente se realiza mediante laparoscopía. En este caso, pues los hallazgos en la laparoscopía, también de la paratomía, en este caso del estadiaje, pues nos van a permitir clasificar al paciente. Y tenemos a lo que es la cirugía con citorreducción óptima, que si es posible la citorreducción óptima, que en este caso que hay un implante tumoral con mayor tamaño al finalizar la cirugía menor a 1 centímetro, pues se procederá a completar la cirugía. Con esto, pues, con histerectomía total, con doble anexectomía, linfadectomía pélvica y paraórtica o omentectomía. También se puede realizar pues, lo que es la biopsia de las zonas sospechosas. Y después tenemos a la cirugía sin citorreducción óptima, que pues en este caso es en aquellos casos en los que no sea posible la citorreducción óptima, porque pues hay una metástasis viscerales externas, implantes voluminosos, y en este caso pues solamente se tomarán lo que son las biopsias para confirmar el diagnóstico y pues valorar lo que viene siendo la extensión. Y pacientes que serán candidatas, bueno, en estas pacientes pues serán candidatas a lo que viene siendo la quimioterapia adyuvante, que en este caso pues van a ser de 3 a 6 siglos según el estadio. Y tras estos siglos, pues se valora la respuesta y si es favorable, pues se procederá a la cirugía. Em, Después, bueno, pues aquí un esquema de cómo se da la cirugía. Si no es posible pues en este caso la citorreducción óptima, pues se toma la biopsia y pues tenemos la quimioterapia no adyuvante. Si no hay respuesta, pues completar la quimioterapia y si hay respuesta, pues completar la cirugía y pues la cirugía con citorreducción óptima. Después tenemos la quimioterapia adyuvante que independientemente del tipo de cirugía realizada, pues se deberá tratar la misma con la administración de quimioterapia. Pues esto en función de la estadificación. Tenemos que pues en este caso los estadios 1A y B, en grado 1 y con una correcta cirugía de estadificación, pues no requieren tratamiento adyuvante. El estadio 1A y B mal diferenciados, los estadios IC y B2, o cualquiera del estadio con histopatología de células claras, pues se justifica el tratamiento con quimioterapia. En los estadios 3 y 4, pues, bueno, también se justifica. Y también tenemos que, bueno, en este caso los regímenes quimioterápicos más utilizados incluyen lo que es lo que era, bueno, aquí el platino, preferentemente el carboplatino y el paclitaxel. Y bueno, eso sería en cuanto al tratamiento. Bueno, y aquí igual es pues un esquema en cuanto a lo que vimos de la quimioterapia adyuvante. Y bueno, creo que sería todo. Listo. Bueno, me gustó mucho tu tablita, bueno, la línea de cómo dividir a los cánceres, porque sí es un poquito difícil digerir el cáncer de ovario. Pero ahorita vamos a dar el resumen para nada más las conclusiones, pero esa línea, puedes repetir tu diapositiva, es muy bonita porque em, te da esos, así, tumores, ¿no? La prevalencia. Bueno, pero hay tumor de Werner, bueno, así es más o menos, ¿va? Listo. Bueno, ¿alguna pregunta antes de empezar?
Tenemos una pregunta con Ajá. respecto a los marcadores tumorales, ¿sí Ajá. se pueden emplear como diagnóstico? Porque en algún momento Bueno, había leído que más bien pueden ser para el seguimiento, ¿no? es como, no, bueno, sí es parte del seguimiento, pero más que nada, y del seguimiento de un tumor que produzca esos marcadores séricos, porque no todos producen. Más que nada es para más que nada lo solicitamos en el abordaje. ¿Ok? O sea, cuando inicias el protocolo, vas a tomar los marcadores tumorales. Ojo, los marcadores tumorales no dan el diagnóstico. O sea, no es para, pero supongamos que tienes una tumoración y tienes elevada la gonotrofina, pues probablemente te estés guiando hacia un coriocarcinoma. ¿Ok? Pero el diagnóstico definitivo es histológico. Se piden los marcadores, sí, como parte del protocolo. O sea, cuando tú vas a abordar a la paciente con tumoración, tú vas a pedir porque probablemente te va a dirigir hacia qué apuntar. ¿Ok? Y si puedes pedir los marcadores tumorales si salen negativos, pero tiene una tumoración mixta, heterogénea, o sea, no vas a decir no es cáncer. Tú me dices el protocolo, ya sabes que de los que producen los marcadores hormonales no es, pero sabes que muy probablemente la paciente tiene una tumoración y esa tumoración se tiene que quitar y se mandar a patología y nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si una paciente que salió positiva con atrofina y resulta que es un coriocarcinoma en el seguimiento, uno de los marcadores tumorales que vas a estar pidiendo es la gonotrofina, ¿ok? Porque sabes que ese tumor, ¿ok? Que tuvo la paciente, uno de los marcadores que de los seguimientos es ese marcador, ¿va? Chido, gracias, gracias. Listo. Bueno, cáncer de ovario, híjoles, cáncer de ovario sí es un poquito delicado. De hecho, ahorita les voy a contar. Miren, cáncer de ovario eh, es muy raro. No es de los cánceres, pero si se fijan, estábamos hablando de los cánceres, cáncer de mama, cáncer de cáncer de cervix, esos son los cánceres más frecuentes. ¿Ok? De hecho, cáncer de ovario y cáncer de cervix son los cánceres más frecuentes. Y hablamos, cáncer de endometrio, pues no está habitualmente frecuente, pero siempre hacemos el diagnóstico temprano porque nos da un dato clínico que es el sangrado, ¿no? Nosotros hacemos tamizajes y podemos diagnosticar en etapas tempranas o en algunas situaciones, pues no tan en etapas tempranas, ¿no? Cáncer de ovario es uno de los cánceres que no es tan frecuente en la mujer, no es tan frecuente, pero cuando se presenta, lamentablemente, es la primera causa de muerte en los cánceres ginecológicos. ¿Por qué? Porque lamentablemente el cáncer de ovario, siempre, por lo habitual, siempre lo encontramos ya en etapas avanzadas. ¿Por qué? Porque no hay una sintomatología como tal. Ahorita alguien puede tener un cáncer de ovario incipiente y ahí lo tiene, pero no hay sintomatología. Y otra cosa es que no hay un screening, no hay una forma de hacer un tamizaje para diagnosticarlo, no hay una toma. En algún momento se planteó el CA125, el marcador. Sin embargo, como ya lo hemos comentado, el CA125 se puede elevar en otras circunstancias totalmente fisiológicas, ¿ok? O en otras patologías benignas, ¿ok? Entonces no es como tal un screening. También se propuso en algún momento realizar ultrasonidos, ¿no? Anuales. Y sí se puede realizar ultrasonidos endovaginales y todo, pero también no ha dado una funcionalidad o una practicidad. Ojo, ojo con lo que estoy diciendo. No quiere decir que no en una exploración no hagamos ultrasonido endovaginal, lo tenemos que hacer,
pero como un tamizaje para detección de cáncer, lamentablemente no ha funcionado como tal. ¿Ok? Entonces, esa es la triste historia o el problema que tenemos con cáncer de ovario. Uno, que gracias a Dios no es frecuente, pero cuando se diagnostica, lamentablemente, la gran mayoría de las pacientes siempre son en etapas avanzadas porque la sintomatología es mínima. Y cuando ya hay síntomas más agresivos, sugestivos a un cáncer de ovario o alguna situación, ok, lamentablemente es porque ya el tumor ya es muy grande o ya hay diseminación que nos da unas manifestaciones extraováricas. ¿Ok? Por eso es que como ascitis, derrame pleural, ¿ok? Lamentablemente ya en esos casos pues ya prácticamente el cáncer ya es avanzado. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tenemos con cáncer de ovario. De cáncer de ovario, ¿ok? Eh, cuando yo lo vi en la facultad, ¿ok? Híjole, se me hizo un poquito, no difícil, pero sí, ay, que me mareaba porque decía, es que eh, eh, un cistoadenoma, que seroso, que mucinoso, que teratoma, que un disgerminoma, que un de células claras, un borderline. Entonces te hacías bola, ¿no? La conclusión que ustedes deben de tener, bueno, ya la introducción del cáncer de ovario, de los factores de riesgo, ¿ok? Factores protectores, como los anticonceptivos, ¿ok? Esta teoría de que la ovulación incesante pues es una de las circunstancias por las cuales se sospecha. Ojo, es teoría. ¿Ok? Por eso los anticonceptivos protegen, porque al no haber ovulación, pues no hay esa cicatrización. ¿Ok? Por eso los embarazos llegan a proteger en este caso, ¿no? Pero ya dentro de los tumores de ovario, ¿ok? Deben de recordar que ovario tiene una función tanto endocrina como el ovario en sí, el epitelio que lo recubre. Por lo tanto, es frecuente que exista en estas dos situaciones, ¿ok? Un cáncer. O es del epitelio, ¿ok? De que lo recubre, o es germinal, es decir, por el ovario en sí. Dentro de los tumores epiteliales, ¿ok? De la parte de piel que lo recubre, de este epitelio, el más frecuente es el seroso y le sigue el mucinoso, que son los tumores más frecuentes, tanto benignos como malignos. ¿Por qué? Porque si es un benigno, un seroso se llama cistoadenoma. Si es un maligno, sería un cistoadenocarcinoma. En ambos son los más frecuentes. ¿Okay? Entonces, son los tumores más frecuentes. El siguiente son los mucinosos. Mucinosos. ¿Okay? Entonces, no hay mucho pierde. Cuando les pregunte, porque esta es pregunta de pase de visita en el internado, servicio social, donde guste, los tumores más, cuando les pregunto cuál es el cáncer más frecuente, o sea, no, si no les preguntan si germinal, ustedes dicen por frecuencia, los tumores epiteliales son los más frecuentes, es decir, lo que recubre el ovario. De estos, el más frecuente es el seroso, tanto en su sentido maligno como benigno, es el más frecuente y le sigue el mucinoso. ¿Ok? Dentro de los tumores germinales, aquí son dos los más frecuentes. Es el teratoma y el disgerminoma. Son los más frecuentes. ¿Okay? La característica del teratoma es que es el tumor germinal
más frecuente y en la gran mayoría de los casos es benigno. ¿Okay? Recuerden esto. De los germinales, es decir, de la semilla, es decir, ¿cómo se llama? Del ovario en sí, donde está la porción germinal, el más frecuente, teratoma. No duden, teratoma. Y cuando les pregunten, gracias a Dios, el teratoma en la gran mayoría de los casos es benigno. ¿Okay? Del siguiente le sigue el disgerminoma, que este sí directamente de las células germinales, ¿okay? Y es el tumor maligno más frecuente en este grupo. De ahí le sigue un disgerminoma y la gran mayoría son malignos. ¿Ok? De los teratomas, siempre deben recordar que como es el tumor germinal más frecuente, la gran mayoría es benigno, siempre que el teratoma sea maduro, porque hay dos tipos de teratoma maduro y teratoma inmaduro. Y eso también siempre nos los aprendemos de memoria, todo, presentamos examen, 10, 8, la calificación, y al mes nos preguntan, oiga, o vemos en la vida real tenemos un tumor y es un tumor, un teratoma maduro, un teratoma inmaduro. Y ching, ahí estamos, bueno, ahora hay Google, ¿no? En los celulares, pero en mi época, ¿y cuál era el bueno y cuál era el malo? Y ahí estamos ahí pariendo chayotes, como decimos, ¿no? Recuerden, siempre nada más recuerden esta mnemotecnia o esta forma de grabar. Cuando digan, si andas con un inmaduro, ¿ok? Es malo. Dicen, ay, mi novio es muy inmaduro, es malo, ¿ok? Si es muy maduro tu novio, es bueno. Entonces, así se graben. Cuando digan, teratoma, ok. Y luego viene la segunda parte, maduro, es bueno. Teratoma, inmaduro, ay, ¿cuál es el bueno, cuál es el malo? Porque esto sucede, créanme que no es, suena como chiste, a todos nos sucede. ¿Y cuál era el bueno, cuál era el malo? ¿Ok? Entonces, inmaduro, ay, si es inmaduro, me dijo el doctor que si era inmaduro, que lo recordara, si era inmaduro, tanto pareja, alguien, es que es malo. Igual. Si el teratoma es inmaduro, significa que es maligno. Si el teratoma es maduro, significa que es benigno. ¿Ok? Características. Y esto también siempre pregunta. En pacientes en edad avanzada, por arriba de los 40 años, o postmenopáusica, la gran mayoría de los tumores van a ser epiteliales. ¿Ok? En pacientes jóvenes, el tumor más frecuente en pacientes jóvenes son germinales. ¿Okay? Es decir, o es un teratoma o es un disgerminoma. ¿Okay? Características de los tumores. Esto es clínico. O sea, bueno, cuando vemos el ultrasonido, los serosos, como su nombre lo indica, son tumores de gran tamaño. ¿Ok? Y son tumores muy grandes, ¿ok? De crecimiento rápido, ¿ok? Principalmente junto con los mucinosos, ¿ok? Los mucinosos, la característica es que tienen muchos quistes, están multilobulados, es decir, es un tumor grande y está dividido por varios septos, ¿ok? Entonces, esa es la manifestación. El seroso son tumores clínicamente prácticamente anecoicos, es decir, son muy grandes, ¿ok? Pueden llegar a ser sólidos, ¿ok? En su variante maligna, ¿ok? Pero la gran mayoría son anecoicos. Si son de gran tamaño y están multilobulados, muy probablemente sea un mucinoso. Son muy aparatosos los mucinosos, ¿ok? Que son de crecimiento rápido, muy grande, los vemos, prácticamente les llega por arriba del ombligo, el tumor, ¿ok? Entonces son muy aparatosos. Gracias a Dios, la gran mayoría también
son, son benignos, tanto los serosos como los mucinosos llegan a ser benignos. Ojo, hay que esperar siempre el reporte histopatológico. No porque sospechemos que es benigno, es benigno, no se apure, todo va a estar bien. No. Por frecuencia, eso lo deben de saber, por frecuencia son benignos. En la contraparte, en los pacientes jóvenes, la más frecuente es un tumor germinal y puede ser un disgerminoma, que es la tumoración maligna más frecuente de este tipo, o un teratoma, que es la parte benigna más frecuente de este tipo de células. ¿Ok? Otra cosa que debemos de clínica, bueno, antes de entrar a clínica como tal, bueno, de los tumores de los cordones sexuales, estos, gracias a Dios, se diagnostican muy rápido. ¿Y por qué? Porque estos son productores de hormonas. Y puede ser de estrógenos o puede ser de andrógenos. Por lo tanto, este tipo de tumores va a dar una manifestación clínica. ¿Ok? O es la virilización en la mujer, es decir, empieza a tener hipertrofia clitoriana, empieza a tener acné, empieza a tener hirsutismo, empieza a tener cambios en humor, ¿ok? En pacientes prepúberes puede tener una pubertad precoz, puede tener, como aumentan los estrógenos, pacientes, un caso de 8 años que empiezan a tener como trastornos de la personalidad, empiezan así porque empiezan a tener que su novio, que todo, o sea, se empiezan a poner y empiezan a arreglar, empiezan a tener, ¿por qué? Porque empieza a haber producción de estrógenos. Entonces, hay manifestación clínica. En una paciente posmenopáusica, pues empiezan a tener sangrados uterinos anormales, porque empieza a haber este aumento de estrógeno. Entonces, son raros y, como lo comentó su compañero, representan prácticamente el 5% de los tumores, pero tienen manifestación clínica. Siempre sospechen en un tumor, en una paciente de cualquier edad, que todo estaba bien y de repente hubo una alteración en hormonal. Pero les estoy hablando de una alteración no de que, como que le salió un barrito, sino se empezó a llenar de barros, empezó a tener la voz ronca, crecimiento clitoriano. Sospechen de un tumor productor de hormonas. ¿Dónde? Búsquenlo. Sea ovario, ¿ok? Sea de la hipófisis, ¿ok? Pero busquen. Gracias a Dios son raros, pero siempre cuando sospeche una niña que empieza a tener pubertad precoz, que empiece a un desarrollo mamario, empiece a tener deseos de novios y todo, eso que, porque la mamá dice es que me empieza a tener que no es normal y empieza a arreglar y empieza a tener un desarrollo sexual, sospechen un tumor productor, ¿ok? De estrógenos. Búsquenlo. No se vayan nada más ahorita porque vemos la clase de ovario. Una opción es ovario, otra opción es a nivel de hipófisis. ¿Ok? Representan el 5% de los tumores. Por eso, lo más frecuente en clínica, lo que van a ver ustedes, o es un tumor epitelial, que será seroso o mucinoso, variante benigna o maligna, de las células germinales, ¿ok? Que se presentan en pacientes jóvenes, mujeres jóvenes, entre los 20 y 35 años en ese grupo, se presenta o una de dos, o es un teratoma o es un disgerminoma. ¿Va? En este tipo sospechamos que es un teratoma cuando ultrasonográficamente vemos dientes, vemos huesos, ¿okay? Vemos cabello, ¿okay? Vamos a sospechar que probablemente sea un teratoma. Si es un teratoma maduro, es benigno. Si es un inmaduro, es maligno. ¿Okay? Y el disgerminoma en sí es el tumor maligno más frecuente en edad jóvenes en las pacientes femeninas, ¿va? En pacientes jóvenes femeninas, ¿va?
Bueno, eso es la clínica de estas pacientes. Bueno, en unas me van a dar manifestaciones de crecimiento, pero va a ser de producción hormonal, pero muy, muy raro, porque no es lo frecuente. O sea, este tipo de tumores son raros. Yo en toda mi desarrollo profesional solamente he visto un caso. O sea, vamos a- en todo, son muy, muy raros. ¿Ok? La clínica, lamentablemente, no tiene clínica como tal. Pero ojo, 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 ¿ok? Siempre sospechen un tumor de ovario en una paciente que ha tenido problemas gástricos, desde gastritis, desde constipación, pa- eh, cualquier sintomatología gastrointestinal, lo primero que deben de pensar es en cáncer de ovario. Siempre. Siempre cuando estén en su consulta o algo, claro, viene una paciente, tiene gastritis, está en tratamiento, se acabó, o sea, no hay nada, ¿no? Pero si es una paciente que tiene manifestaciones crónicas de algún problema gastrointestinal, siempre el otro pensamiento maligno que deben de tener es cáncer de ovario. No será, siempre piensen, ¿no será cáncer de ovario? Ahí es cuando. Entonces, si gastro la vio todo bien, ok. Pero yo debo de descartar cáncer de ovario. Entonces, vamos a hacer un ultrasonido endovaginal, vamos a ver. Y peor aún, si encontramos ascitis, sospechen que probablemente tenga cáncer de ovario. Precisamente cáncer de ovario no los diagnosticamos a tiempo porque siempre las manifestaciones que empieza a dar son gastrointestinales y son vagas, son muy vagas. Entonces siempre, es una gastritis, es que tienes colitis. Y créanme así, el 90% de las pacientes con cáncer de ovario siempre la queja es que me decían que era colitis, y colitis, y colitis, y colitis. Y van con ustedes y, colitis. No. Siempre, siempre. Es una paciente que ya es crónico, que ya fue a ver a un doctor, fue a ver a otro doctor y que tiene colitis y que le dio omeprazol y que es que tiene constipación. Ustedes cuando lleguen, digan, lo primero que deben pensar, cáncer de ovario. Probablemente no lo vaya a hacer, pero cáncer de ovario. Yo en esta paciente debo de hacerle el protocolo de cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, precisamente no se diagnostica porque siempre se confunde en sus etapas iniciales con problemas gastrointestinales. Y a veces gastro las ve, si sospecha, pues va o sabe que dentro de su protocolo de estudio de una paciente gastrointestinal debe de pedir un ultrasonido ginecológico endovaginal. Si no lo sabe, pues va a dar tratamiento, el que tenga que dar el gastroenterólogo, o la paciente se va a cansar porque mejora un rato y luego va a ver a otro gastroenterólogo porque la paciente lo atribuye a que es gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, ese es el error. Ya cuando da una manifestación de compresión, ya una tumoración o algo que es más claro hacia algo, lamentablemente ese tumor ya creció. ¿Ok? Entonces, por eso es que no hay, lo que comentaba su compañero, no hay como tal una manifestación clínica. Cuando ya hay de que una tumoración, es más, hasta la ven en la calle, oye amiga, ¿estás embarazada o por qué tienes el abdomen muy crecido? O la misma paciente se palpa la tumoración, ya para esto ya pasaron años, ¿ok? Bueno, también exagero, no años así de 4 o 5 años, pero ya pasaron un año que la paciente estuvo con la famosa colitis, por eso, ojo, siempre de toda paciente ginecológica, bueno, cualquier paciente que tenga datos de colitis, de gastritis, de problemas gastrointestinales vagos, ya crónico, siempre sospechen que no sea un cáncer de ovario, siempre, siempre. Yo les voy a comentar, ahorita tengo un caso, que la voy a ver la otra semana, que es una paciente, no, déjenme ver si no mal recuerdo,
creo que tenía 47 años, no, ahorita no me acuerdo, pero sí, como 46 años, 47 años, y que empezó y tiene un dolor abdominal. Haces el interrogatorio, la semiología, y no le encuentras como nada, o sea, pues sí, es un dolor abdominal y le duele y se le irradia el dolor, pero nada más hasta ahí. Y es diabética, ¿no? Y ¿hay sangrado? No, no hay sangrado, nada, o sea, todo bien, bueno, pues, o sea, sangrado preguntando intencionadamente para un cáncer de endometrio, ¿no? O sea, no, no hay sangrado, no, nada, ok. Hice el ultrasonido y las heces intestinales estaban así, créanme que muy aumentadas, muy dilatadas, no vi los ovarios, vi un poquito de líquido libre en cavidad, poquito, o sea, pero vi de la duda. No veo varios, no veo varios. Y lo primero mi primera impresión diagnóstica es igual, o sea, una colitis o una gastropatía diabética, porque la paciente es diabética y se ve que no se ha cuidado porque se ve descompensada, o sea, clínicamente se ve que que no se ha cuidado. Entonces, pero la primera, ahí es cuando dices, debo de sospechar cáncer de ovario. O sea, no, y más aún si no vi los ovarios. Entonces, en este caso, para una, das manejo para una colitis, resultando que mejore, ¿ok? Ver los ovarios, ¿ok? Y ahí mismo, como preguntaron, pedimos marcadores tumorales, sí, como protocolo. ¿No? O sea, no es para hacer diagnóstico o no es para descartar, es como parte del protocolo debo de tomar los marcadores. Repetir el ultrasonido para ver ovarios, niveles hormonales, todo. O sea, todo el protocolo para checar. ¿Ok? Y estamos en espera de los resultados y precisamente la veo para ver si mejora y se ven los ovarios. Pero yo no te vas contento, no te vas, o como otros compañeros, ¿no? Que pues bueno, no es ginecológico, bye. No, sino, no te vas contento porque dices, no vaya a ser un cáncer de endometrio, porque dentro de las manifestaciones es manifestaciones gastrointestinales bajas y es un dolor abdominal vago. O sea, no hay como tal una clínica que sospeches en una colicistitis, que sospeches en una PEN, no hay una. Entonces, ojo, ustedes siempre sospechen en cáncer de ovario. Ese es siempre el tip que nos dan y siempre el mismo tip que les paso, siempre sospechen en esto. ¿Ok? Los marcadores tumorales como tal, pues bueno, ya dentro de eso es la clínica. Lo siguiente, en una primera instancia, es hacer el ultrasonido endovaginal líquido libre, ver datos líquidos y ver ovarios. Si vemos una tumoración en ovario, lo siguiente que deben de tener, eso sí, deben de aprenderse, es cómo está ese tumor, porque desde ahí ya podemos sospechar. Ojo, sospechar si tiene probabilidad benigna o maligna. Y eso sí, apréndanselo. Esto se pregunta de todos lados. Tumores de gran tamaño, ok, debemos de saber de qué el tumor. Si es de gran tamaño, ok, probablemente sea maligno, ok. Si es heterogéneo quiere decir que hay líquido y que hay cosas sólidas, sospechamos malignidad, ok. Si es completamente hiperecogénico, también sospechamos, o sea, que es sólido, también sospechamos malignidad. Si es multiseptado o hay tabiques gruesos mayores de 3 milímetros, sospechamos malignidad. ¿Okay? Si hay ascitis, sospechamos malignidad. ¿Va? Esos son los datos. Porque cuando ustedes estén en el servicio social y manden, a lo mejor, imaginen, lleguen una paciente, por algún otro motivo piden un ultrasonido endovaginal, ¿ok? Y les presentan una tumoración, lo primero que deben de saber es interpretar y decir, es heterogéneo, es decir, tiene varios componentes, sospecho malignidad.
es de gran tamaño, sospecho malignidad. Si los tabiques, los septos son muy gruesos, sospecho malignidad. Me reporta ascitis el radiólogo, probablemente ese tumor sea maligno. ¿Ok? Porque eso en la consejería, cuando ustedes encuentran este tumor, pues le van a preguntar, doctor, ¿y cómo ve? ¿Es maligno o benigno? Entonces, eso. Los benignos, por lo regular, son de un tamaño promedio de 5 centímetros a 6 centímetros, completamente anecoicos o simples, les decimos decir, completamente tienen agua, se ven negros, las paredes son muy, muy delgadas, ¿ok? Ahí, así es como sospechamos. Pero si vemos que hay agua y hay sólido, es decir, heterogéneo, eso no es normal, ¿va? Lo siguiente, ya cuando ya tenemos la sospecha, pues lo siguiente es hacer la resonancia, ver hasta dónde está extendido el tumor. El de aquí, en este momento, es cuando se deriva a oncogine. ¿Por qué? Porque oncogine ya entrará, porque como comentan, la estadificación es quirúrgica. Quirúrgica. Ojo, nunca vaya, eso no es ético, entrar, quitar el tumor y mandarlo a estudiar para que lo vea oncogine. No, cuando ya tienen la sospecha, deriven a oncogine por el bien de la paciente, por el bien de la paciente siempre, porque oncogine va a entrar y va a estadificar. Y en el momento que está estadificando, está haciendo cirugía citorreductora, ¿ok? Porque muchos, bueno, no es parte de la clase, pero por ahí luego hay situaciones así, no lo hagan. Ustedes no hagan eso. Ustedes siempre, la finalidad es sospechar. Paciente que no tiene una sintomatología vaga, se me debe prender el foco y debo de sospechar no vaya a tener un cáncer de ovario. Segundo punto, cuando lo encontramos accidentalmente por alguna situación donde ustedes pidan el ultrasonido endovaginal, siempre chequen si tiene datos de malignidad. Si sospechan altos datos de malignidad, deriven a oncogine para que tenga un mejor pronóstico esa paciente. ¿Va? Listo. No sé si hay alguna duda o pregunta. Sí, doctor. Tengo una duda. ¿Por qué es que se dan estas manifestaciones gastrointestinales? Bueno, las manifestaciones gastrointestinales como tal no se sabe. Una de las teorías es por la compresión del tumor. Una. Pero así que digamos, bueno, es por esta situación, no. Pero siempre sospechen en dolor abdominal vago, en problemas que no se resuelven, siempre sospechen. Se dice que es por el tamaño tumoral, pero muchas veces, a veces el tamaño tumoral apenas es de 3, 4, 5, un ejemplo, 4 centímetros o 5 y ahí ya vemos la tumoración. Por eso es que lo vemos. Porque si no, el tumor tendría que ser, para dar una manifestación clínica como tal, tendría que ser de 6, 7 centímetros. Ok, doctor. ¿Mm? Y en el caso de las pacientes que tienen deseos todavía reproductivos, ¿existe algún tipo de cirugía un poco más, un poco menos agresiva? Pues, Porque, bueno, en el CTO decía que se hacía una anexectomía unilateral y ya se completaba una vez que haya complacido su deseo reproductivo, el resto del procedimiento. No no, sé si el hecho de embarazarse y disminuir la ovulación también disminuye en cierta forma la progresión del prácticamente, cáncer. ahí, exactamente, o sea, o en su caso, es que del cáncer de ovario tiene que ser un poquito el tratamiento un poquito más agresivo, o sea, más radical. Y de hecho, incluso pueden quitar el ovario y todo, y dicen los biólogos de la reproducción, con que haya útero es más que suficiente, ¿no? Porque la sustitución va a ser hormonal como tal. Pero pues prácticamente cuando una paciente tiene cáncer de ovario, debe de saber que ya prácticamente, no es que no se pueda tener hijos, pero pues no sé quién
O sea, es muy difícil tu pregunta. Bueno, Sí, vale. muy difícil en el sentido de, no sé, es que, o sea, sí te entiendo tu pregunta, pero difícil en el sentido de, es que es poner en la balanza todo, porque si no se toma una actitud un poquito radical, el pronóstico va a ser malo. O sea, créeme que va a ser malo. O sea, sí, ese conflicto sí lo hemos tenido. Nosotros que ya lo hemos visto, o sea, nosotros ya que vemos situaciones así, este, yo te lo puedo contar al revés. Ya pacientes embarazadas que accidentalmente tienen el cáncer. Así te lo Oh, puedo poner. ujú. O sea, la situación al revés. Y que vemos el líquido y todo y vemos la situación y tratamos de llegar a que madure el bebé, digamos, a término. Ujú. eh, Entramos y pues ya una vez que se entra todo, ya se final. Bueno, en este caso, por eso digo, es al revés, porque ya nace el bebé, ya todo. El problema viene el tiempo que se esperó, porque digo, avanza muy rápido, ¿sabes? Y créeme que los dos casos que nos han tocado, una paciente falleció es más, nunca se fue de alta, como eso te digo, porque falleció a los 4 meses, o sea, en donde nace bebé, todo se cerró, hicieron la cirugía, todo citorreductora, llegó onco, pero nunca cerró. O sea, la complicación es que nunca se fue de alta la paciente porque nunca cicatrizó, como que se iba de alta, tenía fuga, tenía fístulas, caquexia, hipovolemia, o sea, ascitis, tuvo derrame pleural, le pusieron su drenaje porque tuvo síndrome de Meigs, nunca se fue. Es más, o sea, nunca se fue de alta, fue muy agresivo. Y la otra al año murió, falleció. Entonces, si es una paciente que no se ha embarazado y le están proponiendo algo, sí es muy difícil tu pregunta porque, bueno, yo no quiero opinar ahí, pero sí es muy difícil como establecer como, algo leve para que tenga un embarazo. Es muy difícil, es muy difícil tu pregunta. ¿Por qué? Porque es muy agresivo. Créeme que los oncos son más agresivos. Sí, es que es histerectomía o metectomía, es todo Todo, lo... o sea, se llevan todo. Se Ajá, llevan es todo. básicamente todo. Sí, Entonces, si es, por eso tengo tu pregunta, es difícil. Es muy difícil. Prácticamente hay quien decide es la paciente. ujú, ¿No? O sí. sea, Y va. en Ah, cuanto a los signos de malignidad que podemos ah, ver, también se podría agregar el hecho de bilateralidad, que... sí, sí. Bilaterales son benignos, son malignos. Ok, Sí, eso no, eso sí, se me olvidó comentarlo, sí. Bilaterales sospechan malignidad. va que va. ¿Va? Sí, Listo. Bueno, sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? Listo. Pues vemos patología. El próximo lunes todavía tenemos chances hasta el 22 la- el examen, ¿verdad? sí, podríamos subir calificaciones del 22 al 24. Ujú. Ujú. Entonces, la siguiente semana, el siguiente lunes, eh, vamos a hacer el examen de todo ginecología y, bueno, vamos a ver patología benigna de mama, alguna situación ya más o menos planificación familiar, pues ya más o menos, nada más afinar algunos detalles. Terminamos y hacemos el examen de ginecología y yo espero mandarles el otro examen, porque ya platiqué cómo hacerles el siguiente examen. ¿Va? Entonces vamos a ver Ajá. el examen de todo ginecología próximo lunes, ¿va? Ok. Hasta
patología benigna, me imagino. No, patología benigna no se los voy a Sí. incluir. Ok. ¿Va? ¿Listo? Déjenme checar el calendario. 14. Ujú. Vale. Entonces, todo ginecología y exactamente. Y sí vamos a tener chance para que les aplique el otro examen, que es todo obstetricia. ¿Va? Sí. Les va a servir de recordatorio. Ok. ¿Va? Bueno, nos vemos el lunes. ¿Va? Vale, gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.